comenzado el día con una programación, trayendo información para toda la nación, conociendo las noticias, deportes, comentarios, arte y todo lo sabrás en un solo lugar. Cada día con Jesús Nova, para toda la familia. Es tiempo de sintonizar. Cada día con Jesús Nova, donde Dios es el norte. Cada día con Jesús Nova. Jesús Nova, para toda la familia. Saludos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Cada Día con Jesús Nova. Hoy, aunque no es martes, hoy es lunes 25 de agosto. El Señor Jesús Nova pues no se encuentra con nosotros porque está tomando unos días de vacaciones, visitando a su familia fuera del país, sobre todo a su nieto Saulito, a quien mandamos un fuerte saludo desde acá. Sin embargo, el Señor Nova ha dejado todo preparado y todo milimétricamente planificado para que esta semana tengamos una serie de entregas especiales sobre el tema de salud mental en general. Vamos a tener en algunos casos personas, colegas invitados, vamos a tener algunos temas en los que vamos a profundizar y vamos a pasar un buen rato durante toda esta semana e incluso el lunes que viene. Así que desde ahora pónganse cómodos y cómodas porque vamos a comenzar a debatir y a escuchar y a hurgar en algunos temas que suelen ser muchas veces invisibles. Por eso le hemos llamado a nuestro tema de hoy la violencia en las relaciones de pareja, el lado invisible del daño masculino. Resulta que, y un poco de lo que a manera de introducción y de preámbulo quisiéramos ir planteando, es que en las últimas décadas, sin duda alguna, se ha avanzado mucho en el reconocimiento de la violencia de género. Es uno de los temas que ha formado parte de la agenda central de la mayor parte de los estados, del primer mundo, del tercer mundo. En general ha sido una preocupación que ha movilizado las políticas públicas, las acciones estatales en prácticamente todo el planeta. Ahora, cuando hablamos de la violencia de género, por lo general, se asume de entrada que estamos hablando de la violencia de hombres contra mujeres, lo cual sin duda alguna es una realidad que ha de ser reconocida en primer lugar, entendida y comprendida en segundo lugar y en tercer lugar, obviamente, combatida, reducida a lo mínimo posible, ya que no es aceptable, no debe ser aceptable que perviva en la sociedad un mal como la violencia ejercida por hombres contra mujeres. Ahora bien, la narrativa, por lo general, como decía anteriormente, ha llegado a equiparar la violencia de género con la violencia de hombres contra mujeres. Pero cuando hablamos de violencia de género, tenemos que hablar también de la otra cara, es decir, de la violencia de mujeres contra hombres. Y aquí vamos a poner entonces un acento en nuestro programa de hoy para indagar un poco sobre esta realidad. ¿Qué tanto es realmente importante hablar de esta otra cara que suele estar un poco más silenciada? De entrada, me gustaría plantear que la violencia ejercida
por una persona contra otra, sea un hombre contra una mujer o sea una mujer contra un hombre, sea un hombre contra otro hombre o una mujer contra otra mujer, que de hecho hay estadísticas interesantes en ese sentido que vamos a ir compartiendo. Cualquiera que sea, la violencia usualmente es ejercida por personas con problemas, personas violentas, personas con desajustes psicológicos, en algunos casos desajustes psiquiátricos, en otros casos, y por lo general podemos decir que son personas relativamente enfermas, algunos con enfermedades mentales graves y otros con trastornos de personalidad que ameritan ser detectados y estudiados a tiempo. No pocos de ellos, y de esto probablemente vamos a ampliar mañana esta estadística, pero no pocos de quienes ejercen violencia son detectables desde los primeros años de la infancia, a partir de entender cómo están funcionando algunas de las áreas de su cerebro a partir de lo que llamamos las funciones ejecutivas. Es decir, son personas que ya desde los 5 años de edad están mostrando dificultades principalmente en el control de sus impulsos, que posteriormente en la adultez se va a manifestar precisamente con esta comisión de actos violentos. En segundo lugar, con problemas serios para la secuenciación de los eventos, con lo cual en la adultez vamos a tener muchas dificultades para organizar el comportamiento de forma socialmente aceptada. En tercer lugar, personas que les da mucha dificultad desde la primera infancia para decodificar adecuadamente el comportamiento social, otra de las funciones ejecutivas mediadas por nuestro lóbulo frontal, y que en la adultez va a tener mucha dificultad para poder decodificar adecuadamente cuando una aproximación es potencialmente agresiva o no, y va a responder a partir del descontrol de impulsos con conductas violentas. Pero de esto vamos a hablar luego en otro programa. Hoy queremos poner el acento en, primero, la evidencia existente, lo que está publicado, lo que se puede conocer hoy día a partir de la literatura científica sobre esta cara oculta de la violencia de género, o no oculta sino invisible, poco visibilizada de la violencia de género y sus implicaciones en cuanto a las políticas públicas que es necesario que sean revisadas antes de que las cosas se pongan peor. La realidad en este momento, la realidad que debemos develar, que debemos poner sobre la mesa, es que también hombres pueden ser víctimas de violencia en las relaciones de pareja. Algunas personas aluden inmediatamente, y no hay ninguna intención de entrar en ese debate, pero algunas personas aluden inmediatamente que sí, que puede ser verdad, pero que en la mayoría de los casos esto ocurre, esta violencia ocurre desde los hombres hasta las mujeres y no desde las mujeres hacia los hombres, y que además en un número importante de esos casos pueden acabar con la vida de una mujer, y no así al revés, que es muy raro que en el transcurso de la violencia que pueda ejercer una mujer hacia un hombre termine con su vida, mientras que al contrario pueden morir muchas mujeres en manos de la violencia masculina, y eso es absolutamente cierto. Es así como se verifican los datos en la mayor parte de los casos donde uno de los miembros de la pareja resulta muerto, resulta asesinado, es en manos de un hombre hacia una mujer. Es decir, una pareja o expareja masculina quien termina asesinando a una pareja o expareja femenina, y al revés ocurre muy poco.
O sea, no, las estadísticas no reflejan que exista realmente un problema serio, aunque sí existen casos, pero no son estadísticamente relevantes, sobre todo cuando se comparan con las estadísticas de hombres que asesinan mujeres en el marco de una relación de pareja o en el marco de conflictos luego de que la pareja ha cesado, de que la relación de pareja ha cesado. Ahora bien, dicho esto, también es cierto que hay que entrar en una discusión sobre con qué indicadores se está midiendo la violencia masculina y con qué indicadores se está midiendo la violencia femenina. Y el primer hallazgo que encontramos es que la violencia femenina o la violencia ejercida por mujeres hacia hombres está siendo medida con los mismos indicadores que se mide la violencia masculina hacia las mujeres. Y esto es metodológicamente completamente errado. Es decir, estamos midiendo dos fenómenos distintos con un mismo patrón de medida y por supuesto entonces quedan subregistrados montones de situaciones que han de ser consideradas como violentas, pero que no quedan medidas porque no tenemos el andamiaje metodológico, no tenemos la forma de medirlo, porque no la hemos creado básicamente, porque no nos hemos detenido en este análisis para crear indicadores que puedan medir cómo es que la relación de pareja llega a terrenos de violencia y cómo esta violencia es ejercida por uno, por otro o por ambos, a lo que vamos a llamar en el transcurso del programa la violencia recíproca, es decir, aquellas relaciones de pareja donde ambos ejercen violencia el uno contra el otro, pero que nuestro sistema y en general los sistemas en todas partes del mundo de medición de violencia de género solo miden la violencia del hombre hacia la mujer y no miden la violencia de la mujer hacia el hombre, porque en general, además, la violencia muy pocas veces es un fenómeno que surge en uno de los dos miembros de una pareja. En general, la violencia es un círculo que se retroalimenta con la conducta del otro. Como generalmente podemos afirmar, toda conducta es corregulada. Y para, como dice el pueblo llano, para pelear hacen falta dos. De modo que la necesaria observación de cuáles son aquellos patrones de violencia que pudiéramos detectar si tuviéramos cómo medirlo, si nos dispusiésemos a la labor de construir indicadores que nos permitan medir adecuadamente y que sean metodológicamente válidos la violencia en el marco de las relaciones de pareja desde una mujer hacia un hombre, entonces pudiéramos comenzar a develar esto que estamos llamando la cara no visible de la violencia de género. De modo que hoy quiero invitarles a mirar esta otra cara del fenómeno, no para competir en quién sufre más o quién es más violentado o quién es más violento, sino para ampliar nuestra comprensión y poder de ese modo contribuir con las políticas públicas que respondan mucho más a la realidad de nuestras poblaciones. Veamos algunos datos para comenzar. Veamos algunos datos, porque hay datos que son claros, pero son incómodos, porque contravienen lo que tradicionalmente nos dicen. Pero una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que está siendo medido en este momento con la realidad. Este primer dato que quiero mostrarles proviene del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, el CDC, que tiene su sede en Atlanta, en Estados Unidos. Y este dato muestra que 1 de cada 4 hombres ha sufrido violencia de pareja. Este es un dato que
como les digo, está medido solamente usando los indicadores masculinos de violencia. Es decir, que lo que realmente este dato nos está diciendo es: uno de cada 4 hombres en una relación de pareja ha sufrido violencia como la ejercería otro hombre. O sea, golpes o eventualmente agresiones con armas y eventualmente agresión física o perder la vida. Es decir, son indicadores que regularmente sirven para medir la violencia de hombres contra mujeres, pero como son los únicos disponibles, entonces con eso también quedan medidas las otras formas o las otras agresiones, pero que parten del lado femenino hacia el lado masculino en el vínculo de pareja. Y es sorprendente que estamos hablando de un 25%, o sea, 1 de cada 4. Esto es un dato alarmante porque si pudiésemos medir otras formas de violencia, este dato se dispararía mucho más. Otro dato interesante a manera de introducción proviene del Reino Unido, de Inglaterra. Y aquí este dato da cuenta de que más de 700,000 hombres por año reportan ser víctimas de violencia de género. Es decir, estamos hablando de una cifra realmente importante, sobre todo cuando miramos las cifras que normalmente se dan de la violencia masculina o de los reportes de violencia masculina hacia la mujer. Nuevamente, todos estos datos dan cuenta de violencia que parte de personas con problemas, sean hombres o sean mujeres, porque este es un dato que también es muy importante ir afincando, ir repitiéndonos hasta que lo podamos incorporar como parte de nuestra narrativa. Una persona que mata a otra es una persona que comete un asesinato y eso le convierte en un asesino o asesina. No se trata de que sea hombre o sea mujer, es una persona con problemas, porque ese es un comportamiento que no contribuye a la evolución de la especie, no es un comportamiento socialmente sano, es una persona que tiene problemas de control de impulsos, que tiene problemas de decodificación de la realidad, que tiene problemas con una serie de factores psicológicos y psiquiátricos eventualmente que en otro momento vamos a ir desmenuzando, pero de cualquier forma hay que ir desmontando esta idea de que los hombres son agresivos o que los hombres son asesinos o que los hombres matan mujeres. Quien mata a una mujer es un asesino, pero no tiene que ser un hombre. Pero además, lo más importante, la mayoría de los hombres, cuando vemos las estadísticas, no son asesinos. O sea que estamos hablando de que en un país como la República Dominicana, donde tenemos unos 11 millones de habitantes y más o menos de manera muy gruesa, por lo menos 5 millones y medio son varones. Estamos hablando entonces de que de esos 5 millones y medio que son varones, ocurren asesinatos contra mujeres en unos 200 casos por año. O sea, estamos hablando de una cifra completamente baja, absolutamente baja, no por ello menos importante, no por ello menos urgente de que las acciones del Estado en favor de la prevención, en favor de la persecución de estos casos, baje o deje de tener efecto en ningún momento. Eso es en ningún caso este es el mensaje. El mensaje es que las cifras nos dejan ver de que se trata de una razón desde el punto de vista matemático ínfima respecto a la probabilidad de que ocurriera. O sea, la forma como se mide esto
nos deja ver que aún en los casos de la violencia de hombres hacia la mujer, las cifras son realmente bajas. Ahora, en América Latina, aunque las estadísticas son mucho más imprecisas, porque los sistemas de medición de nuestros sistemas de salud son débiles, porque no hay una tradición de reportar y de registrar y luego compilar esta información que puede ser estadísticamente útil para la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas. Sin embargo, en América Latina, aún con todas estas carencias, los estudios independientes nos dicen que un 20 a un 30% de hombres son víctimas de violencia de género por parte de sus compañeras afectivas. Desde luego el subregistro debemos entender que es enorme, pero también tenemos que entender que hay un factor que juega un papel muy importante, que es el estigma del hombre que denuncia violencia de género y el miedo al ridículo, que hace que solo 1 de cada 5, probablemente según las estimaciones estadísticas que miden estas cosas, 1 de cada 5 se atreva a realmente poner una denuncia. Entonces estamos hablando verdaderamente de una situación que amerita que comencemos a discutir seriamente desde la evidencia, desde las mediciones, desde la discusión sobre cómo vamos a construir nuevas formas de mediciones para poder acercarnos mejor al fenómeno, pero sobre todo desde la romper con la ideología. Iba a decir una palabra que ahora no sé si existe, o sea que vamos a usar el español más correctamente. Desde el abandono de la ideología para poder medir desapasionadamente, para poder comprender desapasionadamente un fenómeno tan apasionado y cargado de tantas emociones como es la violencia de género en todas sus formas. Vamos a hablar, al volver de nuestro primer corte comercial, vamos a hablar sobre tipologías de violencia femenina hacia los hombres que han sido escasamente detectadas y medidas, pero que son altamente frecuentes en las relaciones de pareja y que todavía permanecen bastante invisibles a los sistemas de salud, a las formas de medición y por tanto a las políticas públicas. Volvemos en breve. Cada día con Jesús no va, donde Dios es el norte, cada día con Jesús no va. Desde Madrid no dejo de pensar en mi familia allá. Yo quiero que estén cómodos. Por eso yo le dije a mami que descargara Yava, una app especial para recibir remesas. Es fácil de usar y le permite tener su dinero seguro y disponible cuando lo necesite. Si quiere efectivo, lo retira en cualquier sucursal, un cajero automático mediante código cash o subagente del Banco Popular. Desde la misma app puede pagar sus servicios y recargar su teléfono sin salir de su casa. Yava es la forma más cómoda de recibir tus remesas. Aunque esté lejos, tengo la tranquilidad, como si estuviera allá. ¡Mamá! ¡Mamá! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Y compromiso, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Cada día con Jesús no va, para toda la familia.
Aquí estamos de regreso en Cada Día con Jesús Nova. Para quienes nos sintonizan ya a esta hora, hoy iniciamos una serie de programas especiales en el área de salud mental, sin la presencia física, pero con toda la presencia espiritual del Señor Jesús Nova, quien se encuentra tomando unos días de descanso para visitar a su familia fuera del país. Sin embargo, hemos preparado una serie de programas que van, sin duda alguna, a ser de alto interés para todos y todas ustedes. Hoy estamos hablando de lo que hemos titulado el lado invisible de la violencia de género, aquellas cosas que no han sido suficientemente dichos, y en nuestro primer bloque estuvimos dando una serie de datos estadísticos que dan cuenta de que existe una problemática no suficientemente discutida, que es la violencia de mujeres contra hombres en el vínculo de la pareja. Ahora hablemos un poco de cuál es la tipología de esta violencia femenina, que se ha podido ir midiendo escasamente, pero midiendo. En primer lugar, hay que decir que la violencia no siempre es física, ¿no? Cuando hablamos de violencia, no solo estamos hablando de la violencia física. Si bien es cierto que la violencia ejercida por hombres contra mujeres generalmente es física, la violencia ejercida de mujeres hacia hombres generalmente es psicológica o emocional, económica, legal e inclusive sexual. Los hombres que son víctimas de violencia en el marco de la relación de pareja usualmente son humillados, manipulados o incluso alejados de sus hijos e hijas mediante el fenómeno conocido como alienación parental. Nosotros, de hecho, tenemos diría yo, un problema que no hemos abordado con la seriedad que amerita. Cuando digo nosotros me refiero al país, a los entes encargados de legislar y de mirar por la salud de la familia, que es el fenómeno de hombres que son víctimas de denuncias falsas de violencia de género, con lo cual logran quitarle los hijos, alejarle de sus hijos, para luego poder transarse por una suerte de negociación económica que les dé acceso a sus hijos. Este es un problema invisible en el sistema dominicano, también en otras partes de América Latina y del mundo. Esto es un fenómeno, pero vamos a hablar, por supuesto, solo de nuestro país, porque no podemos argumentar sobre lo que está ocurriendo en otras latitudes, pero también existe lo que se ha dado a llamar la violencia simbólica, o sea, la destrucción de reputaciones que en segundos quedan destruidas a través de redes sociales, por ejemplo, o a través de estas denuncias falsas, como dijimos anteriormente. Estamos hablando de aquellas situaciones en que hombres han sido objeto de denuncias falsas, infundadas, inclusive manipulando a los niños para que declaren haber sido molestados sexualmente por sus padres o haber sido agredidos por sus padres, para luego encarcelar a estos hombres. Pierden su trabajo, pierden su modo de producción, pero además pierden su reputación, porque aunque luego estas denuncias terminan aclarándose en los tribunales, sencillamente no ocurre nada, no hay ninguna consecuencia, simplemente pues se demostró que no había evidencia, que no había ningún tipo de pruebas reales, pero ya la reputación ha quedado destruida, ya la forma de este señor ganarse la vida ha quedado destruida y se va convirtiendo en una suerte y por tanto es uno de sus puntos más vulnerables en el momento de sufrir esta agresión. Ahora, la violencia recíproca
que es el término que hemos estado usando, suele ser una zona ciega. La violencia recíproca es aquel modo de violencia donde en la relación de pareja, tanto el hombre como la mujer son violentos. O sea, estamos hablando obviamente de parejas heterosexuales. Y acá me gustaría hacer un inciso breve, pero importante. Las estadísticas dan cuenta de que la violencia recíproca está presente más o menos en el 40% de las parejas que de alguna manera están teniendo patrones de violencia. Es decir, unos 4 de cada 10. Ahora, en las parejas heterosexuales. Ahora, cuando vemos en las parejas de hombres homosexuales, de hombres gay, estas parejas reportan un descenso respecto a las parejas heterosexuales, y esto anda por alrededor de un 15% de la violencia recíproca. Pero cuando miramos a las parejas conformadas por 2 mujeres, entonces las denuncias de violencia se elevan hasta un 60%. Es decir, que la convivencia entre 2 mujeres parece ser mucho más fuerte en términos de los patrones de violencia que la convivencia entre un hombre y una mujer, y a su vez esta es más fuerte que la convivencia entre 2 hombres. De modo que este dato también está respaldado por aquella noticia que discutíamos en un programa anterior, de que aquellos países que han implementado lugares exclusivos para mujeres, como puede ser por ejemplo el vagón del metro, para que solo puedan ir mujeres, alegando que son víctimas de agresión en los vagones tradicionales mixtos, han terminado a lo largo del tiempo prácticamente vacíos, porque muchas mujeres reportan que en esos vagones exclusivos para mujeres la violencia es mayor que en los vagones mixtos. Todo esto son datos que no provienen de una filosofía o de una ideología, ni provienen de una forma de ver el mundo, sino es simplemente lo que la realidad nos va dando y va pudiendo ser medido. Y es a partir de esa realidad que debemos entonces comenzar a crear políticas públicas, a partir de la evidencia, a partir de lo que nos está diciendo la vida misma. Un hallazgo importante entonces, al cual estamos asistiendo a partir de los resultados de las investigaciones, es que en muchas parejas la violencia no es de un solo lado, sino que es recíproca. Es decir, que proviene del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre. Como dice, repito, el pueblo llano, nadie puede pelear solo. La violencia solo se configura cuando ambos lados están involucrados en patrones de violencia. En Estados Unidos, en particular, los estudios muestran que el 50% de la violencia que se ha reportado es recíproca. Es decir, que 1 de cada 2 casos de violencia que se denuncia son violencias recíprocas, donde ambos miembros de la pareja se agreden, y donde, ahora este dato es todavía más importante, dentro de ese 50% en Estados Unidos de violencia recíproca, las lesiones en hombres tienden a ser más graves que las lesiones en las mujeres, pero las políticas públicas no contemplan esta realidad porque parten de un paradigma rígido, y es que el hombre es siempre el agresor y la mujer es siempre la víctima. De modo que allí tendremos que repensar algunas cosas a partir de la información que nos va ofreciendo la academia, de la información que nos va ofreciendo la evidencia tranquila y pausadamente medida, y los datos que se van levantando a partir de la realidad. Por tanto, una
pregunta que inmediatamente se levanta, ¿verdad?, es cómo podemos entonces pensar en políticas públicas justas. ¿Cómo podemos repensar este paradigma? ¿Cómo podemos repensar todo lo que hasta ahora hemos hecho? Porque hay algo que es importante cuando pensamos en la evidencia, cuando nos damos cuenta de qué es lo que está ocurriendo. No existe ningún país que haya logrado mostrar evidencia de que ha disminuido la violencia de género a partir del paradigma actual. Se ha invertido mucho esfuerzo, mucho dinero, mucha energía, y se han diseñado decenas de modelos para intentar reducir este mal. Pero la evidencia nos muestra que no está funcionando. Es decir, que la violencia sigue aumentando en las parejas, en todos los países. Entonces, algo no está bien, algo no está funcionando. Porque si estamos invirtiendo dinero, energía y esfuerzos en una problemática como esta, quiere decir que si no vemos resultados es porque algo no estamos haciendo bien. Y el planteamiento que en este momento estamos haciendo es que probablemente no es que no lo estemos haciendo bien, sino de que estamos partiendo de una premisa falsa, o por lo menos parcialmente falsa, una premisa que requiere revisarse, que requiere reconstruirse, reorientarse, para que entonces podamos pensar en otras formas de intervenir en la problemática. En ningún caso, y esto creo que también es muy importante, se debe pensar en negar la realidad de esta problemática, pero para poder incidir en ella, muy probablemente haya que repensar algunas de las premisas y sobre todo abandonar algunas de estas premisas también, para poder acoger nuevas maneras de comprender este fenómeno, que repito, no podemos negar que existe, pero sí tenemos que cuestionar que la manera como hemos concebido su abordaje y su comprensión no está funcionando. Hay personas que incluso suelen decir que esto es un problema educativo y que esto debe enseñarse desde la infancia, con lo cual particularmente estamos muy de acuerdo con el hecho de que las formas de resolución de conflictos no violentas deben enseñarse desde la primera infancia. Sin embargo, lo que muestran países con altos niveles de educación y con sistemas educativos altamente eficientes, como es el caso de Finlandia, que usualmente se utiliza como el ejemplo de un sistema educativo de alto nivel y de alta funcionalidad, como de hecho lo es. En Finlandia el tema de la violencia dentro de las parejas es uno de los más altos de Europa, de modo que pareciera que no basta con el tema educativo, hay que incorporar otras variables al análisis, a la comprensión del fenómeno para poder ser realmente exitosos. Y uno de esos factores que hemos estado planteando en este conversar en el día de hoy es que una persona que agrede a otra, sea hombre o sea mujer, es una persona con problemas. Y esa persona no es simplemente un hombre agresor o una mujer agresora, es una persona con problemas mentales y que debe ser atendida como tal, como un problema de salud pública, no solamente como un problema legal, no solamente como un problema de derechos humanos, no solamente como un tema ideológico, es un problema de salud pública también que amerita ser abordado, e incluso que
como dijimos anteriormente y posteriormente lo hablaremos con más detalle en otra entrega, puede ser detectado. Los principales indicadores pueden ser detectados desde la primera infancia. No para decir que vamos a poder predecir que un niño o una niña va a ser agresora cuando sea adulta. No, eso no se va a poder todavía, pero sí podemos precaver y podemos estimar que es una persona de mayor riesgo que el resto de la población, y sobre ese pequeño grupo podremos entonces sí tener algunas medidas de corrección tempranas que puede reducir el volumen de las personas que pueden llegar a la adultez con patrones de comportamiento agresivo. Es a eso que nos estamos refiriendo. Vamos a hablar un poco sobre las implicaciones para las políticas públicas cuando volvamos de nuestro segundo corte comercial, pero vamos a poder hablar sobre entonces cuáles son esos elementos que debemos tener en cuenta para el diseño de políticas públicas en la violencia de género y que hasta el momento están siendo invisibles. Volvemos en breve. Cada día con Jesús no va, donde Dios es el norte, cada día con Jesús no va. Desde Madrid no dejo de pensar en mi familia allá. Yo quiero que estén cómodos. Por eso yo le dije a mami que descargara Yava, una app especial para recibir remesas. Es fácil de usar y le permite tener su dinero seguro y disponible cuando lo necesite. Si quiere efectivo, lo retira en cualquier sucursal, un cajero automático mediante código cash o subagente del Banco Popular. Desde la misma app puede pagar sus servicios y recargar su teléfono sin salir de su casa. Yava es la forma más cómoda de recibir tus remesas. Aunque esté lejos, tengo la tranquilidad, como si estuviera allá. ¡Mamá! ¡Mamá! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Compromiso, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Cada día con Jesús no va, para toda la familia. Y aquí estamos, de regreso en el último trayecto de nuestro programa de hoy hablando sobre la cara invisible de la violencia de género, la cara que poco se muestra de la violencia de género. Y hemos estado a lo largo del programa hablando de las estadísticas, que aunque escasas existen publicaciones científicas que dan cuenta de esta cara oculta de la violencia de género. Y también hemos hablado un poco sobre modalidades de esta violencia oculta, de esta violencia que quizás no es oculta, pero no es registrada adecuadamente y por tanto es invisible a las políticas públicas. Por eso, en nuestro trayecto final del programa de hoy, vamos a hablar un poco sobre las implicaciones que esto tiene para las políticas públicas, y la pregunta central es cómo, entonces, a partir de todo lo que hemos discutido, se puede pensar en justicia. ¿Cómo podemos pensar en políticas públicas justas? La palabra clave que inmediatamente surge es la equidad. O sea, todos y todas tenemos derecho a protección sin importar el género. Esto es una premisa que debería estar flotando en el diseño de cualquier política pública que pretenda impactar sobre la violencia intrafamiliar o la violencia de género. Aunque no son sinónimos, pero luego podríamos hablar un poco sobre esta disquisición. Pero de cualquier manera, de lo que estamos hablando es de cómo la equidad debe estar en el centro.
Y fíjense que estamos diciendo equidad, no igualdad, sino equidad. Y esa es otra diferencia que también ahora no tenemos tiempo, pero en otro programa vamos a desmenuzar un poco más. Pero todos, y equidad significa que todos y todas tendríamos derecho a protección sin importar el género. Es decir, que debe haber una unidad de violencia de género que no sea, desde la perspectiva judicial, que no sea solamente para mujeres, sino que debería ser con equidad de género para hombres y mujeres. El segundo elemento que creo que es fundamental para pensar en el diseño de políticas públicas justas, equitativas, es que es necesario incluir a los hombres en el sistema de ayuda y sistemas de atención que provienen del sistema público. Es decir, que también hayan unidades de tratamiento, de acompañamiento, de apoyo a hombres que puedan denunciar la violencia ejercida por su pareja contra ellos. En tercer lugar, me parece fundamental reformular las leyes con lenguaje neutro, que reconozcan todas las formas de violencia. Es decir, el lenguaje neutro significa que lamentablemente nuestras leyes de equidad de género, cuestionable el término equidad en este caso, están redactados en lenguaje femenino, porque se asume que la agresión proviene de un hombre, y como hemos visto a lo largo del programa, a partir de las estadísticas de Estados Unidos, de Inglaterra y de otros países, 40% de la violencia proviene de la mujer. De modo que no es equitativo que las leyes estén redactadas en género femenino. Y cuarto, deberíamos apostar por enfoques restaurativos y preventivos de educación emocional, de resolución pacífica de conflictos, de programas para parejas en crisis, pero también sobre la detección temprana de estos indicadores que desde la primera infancia convierten a una persona en mucho más vulnerable o estar en un grupo de riesgo que pueda generar en la adultez o en la juventud temprana comportamientos agresivos y violentos. A manera de cierre de nuestro programa de hoy, entonces su vocación de justicia para que realmente logremos una equidad, para que realmente sea equitativo. La paz y la verdad no pueden construirse a costa del silencio de nadie. Es decir, esta cara oculta de la violencia de género debemos comenzar a develarla, a iluminarla, a visualizarla, para que también forme parte de las discusiones necesarias al momento de diseñar políticas públicas. La violencia de pareja, venga de quien venga, es una fractura del amor, es una fractura del cuidado, es una fractura de ese elemento que ha de componer una relación de pareja, que es el cuidado mutuo, que es el cuidarse el uno al otro. La violencia de pareja es una ruptura, un daño, una patología que viene desde ese componente del vínculo de pareja. Sanar esa fractura exige valentía. Ver lo que incomoda, escuchar lo que ha sido callado, exige valentía. La justicia verdadera es aquella que no excluye a nadie. Por tanto, vamos a comenzar a hacer visible este elemento que hasta ahora ha estado tan oculto, como es el impacto de la violencia de pareja también en los hombres. Mañana continuaremos discutiendo sobre este interesante tema y otros en Cada Día con Jesús Nova, para lo cual le invitamos a sintonizar a partir de las 12 del mediodía por este canal Ruta 66. Será hasta entonces.
Banco Popular, a tu lado siempre. Presentó. Lo logramos. Ha comenzado el día con una programación, trayendo información para toda la nación, conociendo las noticias, deportes, comentarios, arte y todo lo sabrás en un solo lugar. Cada día con Jesús Nova, para toda la familia. Es tiempo de sintonizar. Cada día con Jesús Nova, donde Dios es el norte. Cada día con Jesús Nova.